Vayan poniendo sus apellidos y nombres para la asistencia en el chat, por favor. Entonces, hoy vamos a empezar un poquito con la clase bioenergética. Ustedes ya están dando esto en, en teoría. Vamos a aplicar un poquito los ejercicios, ¿sí? Como saben, la bioenergética lo que hace es estudiar la forma en que todos los organismos adquieren, canalizan y utilizan la energía que adquieren para utilizarlo para su propio beneficio, ¿sí? Entonces, esto lo hace utilizando procesos termodinámicos, ¿sí? Y estos procesos termodinámicos otra vez lo que hacen es estudiar la, la energía de los estados finales e iniciales, como ya habíamos visto en las preclases un poquito de esto. Siempre es final menos inicial. Siempre utiliza o estudia estos procesos finales e iniciales que están definidos otra vez por funciones de estado. ¿Cuáles eran estas funciones de estado que a nosotros nos interesaban? Y eran la variación de la energía libre, eran la variación de la entalpía y la variación de la entropía. Cuando hablamos de variación, siempre hablamos de estado final menos estado inicial, ¿sí? Siempre va a ser variación final menos inicial. La variación de la energía libre nos hablaba de la espontaneidad de una reacción. Es la única función de estado que nos puede decir si una reacción va a ser espontánea o no. Mientras que la variación de entalpía o de entropía lo que hacen es decirnos si una reacción es favorable o no es favorable, ¿sí? Pero el único que nos puede decir si una reacción va a ser espontánea o no lo va a ser es la variación de la energía libre de Gibbs, ¿sí? Entonces, esa variación de energía libre está asociada a la capacidad que tiene el sistema de realizar trabajo. La variación de la entalpía está asociada al calor de la reacción. Si una variación de entalpía positiva o negativa, entonces tengo la capacidad de absorber energía en forma de calor o de liberar energía en forma de calor. Y la entropía me habla del desorden. ¿Está bien? Si la entropía tiene un valor positivo, significa que aumenta el desorden, ¿sí? Y si tiene un valor negativo, significa que disminuye el desorden o que aumenta el orden. ¿Está bien? Si mi valor de entalpía es negativo, significa que yo libero energía en forma de calor. Y si es positivo, yo absorbo energía en forma de calor. Si mi delta G es negativo, significa que mi reacción puede ser termodinámicamente espontánea. Y si es positivo, es termodinámicamente no espontánea. ¿Está bien? Y si mi delta G, que es la variación de energía libre, es igual a 0, significa que yo estoy en el equilibrio. No tengo la capacidad de realizar trabajo útil. ¿Está bien? Estoy en el equilibrio cuando delta G es igual a 0. Entonces, si delta H es negativo o es menor a 0, la reacción libera calor.
tengo una reacción exotérmica. Si dieron química en el colegio, entonces hicieron parte experimental, no todos lo hacen, pero si por ahí hicieron y mezclaban, qué sé yo, una reacción de neutralización, a ver, hidróxido de sodio más ácido clorhídrico. ¿Sí? Y sentían como que tocaban el vaso precipitado y era caliente. Entonces eso significa que libera calor. La reacción es exotérmica, libera calor. Mientras que en reacciones donde yo mezclaba ciertas sustancias y veía que o tocaba el vaso precipitado y sentía que era frío, 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 significa que el sistema absorbe calor. ¿Está bien? Y el valor de entalpía es positivo o es mayor a cero. La reacción es endotérmica. Absorbe energía en forma de calor. Mientras que si mi delta S, que es la entropía o la variación de entropía, es positivo, mayor a cero, aumenta el desorden. Si es menor a cero, es negativo, disminuye el desorden o aumenta el orden. Podemos hablar en términos de orden o de desorden. ¿Está bien? Siempre que yo tenga un valor de entalpía negativo y un valor de entropía positivo, mi reacción va a tender a ser favorable. Y mi delta G va a tender a ser negativa. Por ende, mi reacción va a ser espontánea. Delta H y delta S lo que me dicen, según su signo, es si mi reacción va a ser favorable o no. Y delta G, de acuerdo a su signo, me dice si va a ser espontánea o no. El único que me puede hablar de espontaneidad de una reacción es delta G. Delta H y delta S lo hace en términos de si una reacción va a ser favorable o no va a ser favorable. Siempre que delta H sea negativo, es decir, el sistema libere energía en forma de calor, la reacción sea exotérmica, mi reacción va a ser favorable. Siempre que aumente el desorden, mi reacción va a ser favorable. Es decir, mi valor de entropía tiene que ser positivo, mi valor de entalpía negativo y mi reacción va a ser favorable. Y tal vez me dé un delta G negativo, lo cual haga que mi reacción sea espontánea. Entonces, si delta G es mayor a cero, es positivo, la reacción se dice que es endergónica, termodinámicamente no espontánea. Solo va a ocurrir si yo le aporto energía. Mientras que si es negativo, es exergónica, es termodinámicamente espontánea y puede realizar trabajo. Si es cero, la reacción se encuentra en equilibrio y no hay trabajo útil. ¿Está bien? Entonces simplemente como para no entrar de lleno a los ejercicios y hacer como un repasito de lo que ya vieron en teoría. Entonces, ¿cuáles van a ser las ecuaciones que vamos a utilizar nosotros para realizar los ejercicios? Primero, saber que delta G estándar es igual a delta H, o el cambio de entalpía estándar, menos T, cuando la T está en mayúscula, es la temperatura en Kelvin, ¿sí? Por la variación de entropía estándar. ¿Sí? En condiciones estándar significa que yo estoy a 1 atm de presión, que estoy a 1 mol, que todos mis componentes están a 1 mol de concentración, 1 molar de concentración, que mi pH es 0 y mi temperatura es 25 grados. Eso significa acá el gradito, el signo del grado, ¿sí? Acá arribita, el redondito, chiquito. Delta G real, cuando no está en condiciones estándar, es igual a delta H en condiciones reales menos la temperatura por delta S también en condiciones reales. Significa que va a ser variable, va a depender de la concentración de reactivos, del producto y de la temperatura. No es a una temperatura dada, a una presión dada, no es a una concentración dada, ¿sí? Por eso decimos que es real. También está esta ecuación que relaciona delta G real con delta G estándar, mediante esta ecuación que es delta G real igual a delta G estándar más RT logaritmo natural, no decimal, natural, ln, de productos
sobre reactivos, cada uno de ellos elevado a su coeficiente estequiométrico. ¿A qué era igual esto? Este cociente. ¿Cómo le llamábamos nosotros a este cociente? ¿Se acuerdan? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, se te escucha. No, no me acuerdo. ¿No se acuerdan? Cociente de reacción, Q, ¿sí? Ese es el cociente de reacción. Productos sobre reactivos, cada uno de ellos elevado a su coeficiente estequiométrico. Y cuando yo estaba en el equilibrio, en lugar de llamarle cociente de reacción, ¿cómo yo le llamaba si estaba en el equilibrio? Si estoy en el equilibrio, a este cociente. K, constante de equilibrio, ¿sí? Entonces, cuando yo no estoy en el equilibrio, tengo Q, cociente de reacción, que es igual al producto de los productos, cada uno de ellos elevado a su coeficiente estequiométrico, sobre el producto de los reactivos, cada uno de ellos elevado a su coeficiente estequiométrico. Mientras que si yo estoy en el equilibrio, en lugar de llamarlo Q, lo voy a llamar K. Y es exactamente lo mismo, solo que yo estoy en el equilibrio. Y luego tenemos delta G estándar igual a menos RT logaritmo natural de la constante de equilibrio. Porque se acuerdan que les había dicho recién que cuando yo estoy en el equilibrio, delta G es igual a cero. ¿Sí? Entonces, si esto es igual a cero, reordenando, simplemente esto que está acá sumando va a pasar al otro miembro restando. Y me queda así. Delta G estándar es igual a menos RT, R es la constante de los gases, que si yo estoy utilizando unidades de medida de Joule por mol por Kelvin va a ser 8.314. Si estoy en unidades de calorías va a ser... No, 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 Profe, yo no normalmente te no le pone... escuché. Se te escucha No sé si yo entrecortado. nomás. Hola, ¿ahí está bien? Ahí sí se escucha, profe. Ok. ¿Desde dónde no me escucharon? Más o menos. Desde acá, de la constante de los gases. Desde R, sí. Ok. Entonces, R es la constante de los gases y esta constante de los gases ustedes tienen dos valores dependiendo de qué unidad de medida estén utilizando. Si utilizan Joule o kilojoule van a utilizar 8.315, pero si están utilizando calorías van a usar 1.987. ¿Está bien? Entonces tiene dos unidades de medida y dos valores dependiendo de cuál sea la unidad de medida que a mí me esté interesando en mi problema o que me esté pidiendo. Entonces ustedes se tienen que aprender estos dos valores, porque normalmente no le ponemos en el examen. ¿Está bien? Entonces, si estoy en Joule, 8.315. Si estoy utilizando calorías, 1.987 calorías por mol por Kelvin. T les dije que era la temperatura en Kelvin, ¿sí? Y la temperatura en Kelvin normalmente es grados Celsius más 273. Siempre este es un valor que se le suma y es estable, o sea, no varía, es 273. Y se le suma a mi grado Celsius y ahí voy a tener mi temperatura en Kelvin. Y logaritmo de mi constante de equilibrio. Nunca confundan logaritmo natural con logaritmo decimal porque les va a salir otro valor. ¿Está bien? Entonces, si yo estoy en el equilibrio, delta G es cero. Entonces, yo reordeno esta ecuación que está acá, este que está acá con signo positivo, va a pasar al otro miembro con signo negativo, y de ahí viene esta ecuación que me relaciona delta G estándar con mi constante de equilibrio. No sé si se acuerdan de la parte teoría donde los profes mencionaban que que hay una forma de relacionar delta G estándar con la constante de equilibrio, que si la constante de equilibrio es mayor a 1, entonces delta G es negativo. Y si es menor a 1, delta G estándar es positivo. ¿Sí? Y viene solamente de esta ecuación. ¿Está bien? Delta G estándar igual a menos RT por logaritmo de
la constante de equilibrio. Evidentemente, si mi constante de equilibrio es mayor a 1, entonces este logaritmo me va a salir positivo. Hagan más la calculadora, logaritmo de 1.5, por ejemplo, y les va a salir un valor positivo. Positivo por negativo me va a dar negativo. Pero si hacen logaritmo de un número menor a 0, por ejemplo 0.5, menor a 1, perdón, 0.5 por ejemplo, entonces le va a salir el logaritmo negativo. Negativo por negativo va a ser positivo y delta G estándar va a ser positivo, ¿sí? De ahí es que viene esa relación entre delta G estándar y la constante de equilibrio. Entonces, delta G estándar es 25 grados Celsius, 1 atm de presión, una atmósfera, concentración de todos los componentes a 1 molar, pH 0. Delta G estándar fisiológico o biológico es 1 atm de presión, concentración de todos los componentes 1 molar y pH 7. Evidentemente va a ser 7 porque estamos en condiciones biológicas, ¿sí? Y delta G real es variable, depende de la concentración de reactivos, de productos y de la temperatura. Entonces, esto era la parte introductoria para ahora empezar con los ejercicios. Los ejercicios no son difíciles, solo que son un poco, no da gusto hacer, ¿sí? Pero no son difíciles. Así, si por ahí me voy muy rápido, me paran y lo volvemos a hacer de vuelta. ¿Está bien? Entonces, este es más bien teórico. Una reacción A más B para dar C más D tiene una variación de entalpía positiva, ¿sí?, de 3.864 calorías por mol. Y un delta S, que es variación de entropía positivo, de 32 calorías por mol por Kelvin. Respecto a los datos del presente problema, podemos afirmar que la reacción analizada es entrópicamente favorable y entálpicamente favorable, entrópicamente favorable y entálpicamente favorable, entrópicamente desfavorable y entálpicamente favorable, o entrópicamente desfavorable y entálpicamente favorable. ¿Qué les parece a ustedes? De acuerdo a lo que veníamos diciendo. ¿Qué va a ser? ¿Entrópicamente favorable o entrópicamente desfavorable? Miren el signo de delta S. Hablamos de entropía, hablamos de desorden, ¿sí? Entropía, delta S. Entrópicamente desfavorable podría ser, ¿verdad? Entrópicamente favorable, porque mi valor de entropía es positivo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les dije que si era positivo aumentaba el desorden, más posibilidad de choques? Si aumenta el desorden, por ende, más favorable mi reacción, ¿sí? Y el valor de entalpía, ¿cómo tenía que ser? ¿Positivo o negativo? Para que sea favorable. Negativo. Tenía que ser negativo. Entonces, ¿es entálpicamente favorable o entálpicamente desfavorable este valor? Entálpicamente desfavorable. Es entálpicamente desfavorable. Entonces, entrópicamente favorable y entálpicamente desfavorable. Es entrópicamente favorable porque el signo de delta S es positivo, aumenta el desorden. Y es entálpicamente desfavorable porque el signo de delta H es positivo y debería de ser negativo para que sea entálpicamente favorable. ¿Está bien? ¿Se entiende esta parte? No tengan miedo de decirme. ¿Sí? Si por ahí no son muy memoristas, lo cual está genial, ¿verdad? Que no sean memoristas, sino que más bien entiendan lo que vayan estudiando, entonces pueden mirar esta fórmula. Acá. Delta G igual a delta H menos T por delta S. ¿Qué les dije yo? Que una reacción para que sea espontánea, delta G tiene que ser negativo, ¿verdad? Delta H y delta S solo nos dice si la reacción es favorable o no es favorable. Pero delta G es quien nos dice si va a ser espontánea o no espontánea. Si ustedes ven acá, si delta H tuviera un valor negativo, ¿sí?, y delta S un valor positivo,
el valor de delta G, ¿cómo sería? ¿Positivo o negativo? Si delta H fuera negativo y delta S positivo. Negativo. Siempre va a ser negativo, sin importar la temperatura. Porque esto es negativo y esto es positivo. Positivo por negativo es negativo. Entonces, negativo y negativo se suman y siempre va a dar negativo. Signos iguales se suman y siempre lleva el mismo signo. Entonces, delta G siempre va a ser negativo. Pero, ¿qué pasa si delta H es positivo y delta S es positivo? Delta S es positivo, esto es negativo, más por menos, menos. Pero la temperatura tiene que ser, ¿cómo tiene que ser la temperatura para que mi delta G tienda a ser negativo? Alta. Tiene que ser alta, tiene que depender lastimosamente de la temperatura y tiene que ser alta para que este término sea mayor a este término y lleve el signo del mayor, porque siempre que haya una resta, siempre va a llevar el signo del mayor valor, ¿sí? ¿Qué pasa si este valor es negativo? Delta H es negativo y delta S es negativo. ¿Cómo va a ser delta G? Siempre va a ser negativo, siempre va a ser positivo o va a depender otra vez de la temperatura. Si delta H es negativo y delta S es negativo también. Depende de la Va a temperatura. depender de la Va a temperatura. depender de la temperatura, porque negativo por negativo va a ser positivo. Esto tiene que ser mucho mayor a este término para que mi delta G sea negativo. ¿Está bien? Entonces, la única forma para que delta G sea siempre negativo es que delta H sea negativo y delta S sea positivo. En ese caso no va a depender de la temperatura. En todos los demás casos sí lo va a hacer. ¿Está bien? Por eso es que decimos que si delta H es negativo es favorable y si delta S es positivo es favorable. Porque eso me va a dar un valor de delta G negativo que va a hacer que mi reacción sea espontánea. ¿Se entendió? Sí, profe. Genial. Entonces, calcular el valor de delta G estándar y la constante de equilibrio de la reacción y decir si la misma es espontánea o no a 25 grados. Siempre estoy en este problema, ¿sí? Yo tengo el valor de delta H y delta S. ¿Cuál es la ecuación que voy a usar para determinar delta G estándar? Delta G estándar. Delta G estándar igual a delta H estándar menos T por delta S estándar, ¿verdad? Entonces tengo mis datos. Delta H estándar, 3.864 calorías por mol. Delta S estándar, 32 calorías por mol. ¿Sí? Entonces hago mi temperatura, me dice que es 25. Tengo que pasar a Kelvin. 273 más 25, 298. ¿Sí? Esa es mi temperatura en Kelvin. Y simplemente reemplazo. Delta G estándar va a ser igual a 3.864, que es delta H estándar, menos 298, que es mi temperatura en Kelvin, por 32, que es mi delta S estándar. Entonces, ¿cuánto le sale delta G? Hagan y me dicen. Menos 5.672, ¿puede ser, profe? Muy bien. ¿Es espontánea o no es espontánea la reacción? Sí, es espontáneo. Es espontánea. A 25 grados es espontánea. A 298 Kelvin es espontánea. Ahora vamos a determinar la constante de equilibrio. ¿Por qué ecuación vamos a determinar la constante de equilibrio? La que es delta G es igual a menos R por T, logaritmo natural del constante de equilibrio. Exactamente, exactamente. Entonces, delta G estándar es igual a menos RT, R la constante de los gases, por T la temperatura en Kelvin, por logaritmo la constante de equilibrio.
Mi delta G estándar es menos 5.672 igual a, les dije que la constante de los gases tiene dos valores dependiendo de si estoy en joule o en calorías. Si estoy en calorías, que es en este caso, es 1.987. Entonces, menos 1.987 por 298, que es mi temperatura, por logaritmo de la constante de equilibrio. Esto que está acá multiplicando y me está fastidiando, voy a pasar al otro miembro dividiendo. Entonces, 5.672 va a ser igual a esta multiplicación y esto voy a dividir luego. Siempre va a pasar al otro miembro con su signo, a no ser que yo sume y reste. Ahí es diferente. Pero cuando voy a dividir o multiplicar, va a pasar con su mismo signo. Entonces, menos con menos se eliminan, ¿verdad? Menos por menos. Y 5.672 sobre 592,126, ¿cuánto le sale? A mí me salió 9,57. 9,57, ese es el logaritmo. Entonces queremos nosotros la constante de equilibrio. Ship, logaritmo natural, y nos va a salir el valor de la constante. Tenemos que despejar la constante desde el logaritmo. ¿Cuánto le sale? ¿Se acuerdan cómo hacer para despejar, verdad? Ship, logaritmo natural. ¿Le salió? ¿Cuánto le sale? ¿Le salió 14.458,6? ¿O no? Ok. O sea, a mí me salió 6,56 me salió. 6,56. Sí. Bueno, vamos a hacer otra vez. O sea, no, me salió así 14.458. 58,6. Sí, está bien. Sí. El resto, después la coma puede ser por la forma de redondear nomás, por los decimales. ¿A todos les salió así? Sí, profe. Bueno. Entonces, nos pide hacer lo mismo a menos 40, a menos 100 y a menos 200 grados. ¿Está bien? Simplemente es hacer lo mismo, pero variando la temperatura. En lugar de usar 298, voy a usar lo que le corresponde a esa temperatura en Kelvin, ¿sí? Entonces, la temperatura en Kelvin siempre va a ser 273 más la temperatura en grados Celsius, o sea, va a ser 273 más menos 40. Sale 233 Kelvin, ¿sí? Delta G estándar es igual a delta H estándar menos T por delta F estándar. 3.864 menos 233 por 32. ¿Cuánto le sale el delta G estándar cuando la temperatura es de 233 Kelvin o menos 40 grados Celsius? ¿3.630 puede ser, profe? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Hagan primero la A mí me multiplicación. salió negativo. Hagan primero la multiplicación porque si metan entre paréntesis en la calculadora, ¿sí? Hacen 3.864 menos, abren paréntesis, 233 por 32, cierran paréntesis, porque si no, les quiere solamente restar el 233 y luego le hace la multiplicación, ¿sí? Y ahí les da un valor erróneo. Tiene que salir menos 3.592. ¿Les sale así? Ay, ¿Sí? sale, profe.
Dale. Entonces, siempre que tengan un signo negativo y una multiplicación o una división, o hacen primero la división y la multiplicación y luego hacen la resta, o simplemente meten en la calculadora entre paréntesis para que todo el término les agarre con el signo negativo. ¿Sí? Entonces, ¿y la constante de equilibrio cuánto va a salir entonces? Acuérdense, delta G estándar igual a menos RT logaritmo de la constante de equilibrio y hacemos todo el despeje y me dicen cuánto les sale. Quiten sus hojas, su calculadora y vamos a hacer. Para que después ya no tengan más que estudiar esto o tengan que mirar nomás ya, porque ahora ya estamos haciendo. Delta G estándar menos 3.592 igual a siempre R, estamos en calorías, entonces va a ser 1.987 por 233 por logaritmo de la constante de equilibrio. Hago esa multiplicación y me sale menos 462,97. Eso que está acá multiplicando va a pasar al otro miembro dividiendo, siempre con su signo. Negativo con negativo se va y queda positivo. 3.592 sobre 462,97, ship logaritmo de eso y le tiene que dar la constante de equilibrio. ¿Cuánto le sale? A mí me salió 2.341,62. Muy bien. 2.341,6. Súper. A todo le sale. ¿Sí? Genial. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para menos 100 grados. Entonces, 273 menos 100 es 173. Hacemos lo mismo. ¿Sí? Reemplazamos, solamente se cambia la temperatura. ¿Cuánto le sale el valor de delta G estándar? Le sale menos 1.672. Sí, profe. Entonces, a menos 40 grados Celsius o a 233 Kelvin o a menos 100 grados Celsius y a 172 Kelvin, ¿la reacción sigue siendo espontánea? Sí. Sigue siendo espontánea porque el valor es negativo. Muy bien. ¿Cuánto sale la constante de equilibrio de a menos 100 grados Celsius o 173 Kelvin? Acuérdense, delta G estándar igual a menos RT logaritmo la constante de equilibrio. Profe, a Hacemos mí todo el me queda hasta 4,8. Después lo de shift logaritmo y me sale de número cualquier cosa. Bueno, A mí también, profe. vamos a hacer menos 1.987 por 173. A mí me Negativo salió así, 300, profe. 129. 393, 129,53. Está Sí. bien. Entonces, si hacemos la multiplicación, es menos 1.987 por 173. Eso les da un valor de menos 343,75. ¿Sí? Esto que está multiplicando acá va a pasar dividiendo menos 1.672 sobre menos 343,75. Ship, logaritmo natural de eso, les tiene que dar 129,54. A mí me salió, profe, así. ¿Así? 129,54.
Ok. A mí me sale otro valor. Yo No, le profe, me sale 73.100 y algo. 111, sí, como 5. Sale, ese valor sale al apretar logaritmo, pero tiene que ser logaritmo natural. Esperen que voy a hacer. Si es logaritmo natural, si es logaritmo, voy a probar con logaritmo decimal para ver si no están haciendo así. Sí, están haciendo logaritmo log, y tiene que ser ln, logaritmo natural. El logaritmo natural está al lado del otro, a la Es, derecha. está log y está ln. Cuando aprietan Shift logaritmo decimal le sale 10 a la fulano, ¿sí? Cuando aprietan Shift logaritmo natural que está al lado le sale e, Ah, ya me salió. ¿sí? Sí. Muy bien, genial. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero a menos 200. Me van a decir cuánto le sale. Menos 200 sería 273 menos 273 Kelvin. A mí me sale 1528, profe. ¿Positivo o negativo? Positivo. Muy bien. ¿Es espontánea o no la reacción a una temperatura tan pequeña como menos 200 grados Celsius? No, No, no es espontáneo. No es espontánea. La reacción, o sea, el valor delta G es positivo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que si uno de los dos era desfavorable, y más si la entalpía era positiva, la temperatura tenía que tender a ser alta para ser espontánea? Bueno, menos 200 es una temperatura muy pequeña ya, ¿sí? Que hace que, no, que la reacción ya no sea espontánea. ¿Y el valor de la constante de equilibrio cuánto le sale? 2,6 por 10 a la menos 5. 2,66 por ir a las menos 5. Muy bien. Entonces, quedó claro esta parte, cómo relacionamos la delta G con la constante de equilibrio, cómo a diferentes temperaturas teniendo delta H y delta S podemos determinar delta G, si delta G es negativo no es espontáneo, perdón, y si delta G es positivo no es espontáneo, que si mi entalpía es positiva y mi entropía es positiva, depende de la temperatura para que delta G sea negativo y la reacción sea espontánea, pero si delta G, delta H es negativa y delta S es positiva, siempre delta G va a ser negativo, la reacción siempre va a ser favorable y va a ser espontánea. ¿Sí? Entonces, otro, del mismo ejercicio, ¿sí? Otro apartado. ¿Cuál será la temperatura a la cual las concentraciones de reactivos y productos sean iguales en el equilibrio? El delta G tiene que ser cero para ser, ¿verdad? Delta G real es 0. Entonces usamos delta G estándar menos RT logaritmo de la constante de equilibrio, ¿sí? Porque estamos en el equilibrio. Pero, ¿qué pasa si mi concentración de reactivos y productos son iguales? ¿A qué va a ser igual la constante de equilibrio? ¿A 1? A 1. ¿Y logaritmo de 1? ¿Cuánto es? 0, profe. 0. 0. Entonces, todo este valor es 0 y delta G estándar es 0. Cuando la concentración de reactivos y productos son iguales en el equilibrio, ¿sí? Pero me pide determinar la temperatura a la cual ocurre esto, ¿sí? Y utilizando esta ecuación de delta G estándar igual a delta H, porque yo tengo delta H estándar y tengo delta S y acá está la temperatura, puedo determinar esa temperatura, porque delta G estándar va a ser 0. Entonces, delta G estándar es igual a 0 y eso es igual a 3.864, que es mi valor de entalpía, menos T por 32, que es mi valor de la variación de entropía, ¿sí? Entonces, simplemente esto que está acá con signo negativo, voy a pasar al otro miembro, ¿sí?
y va a ser 32T. O en este caso, esto que está acá pasó al otro miembro y pasó con signo negativo y se anula nada más, ¿sí? Entonces pueden elegir cómo hacer. Y negativo con negativo se va. Esto que está acá multiplicando va a pasar dividiendo porque lo que yo quiero es temperatura y queda 120,75 Kelvin. ¿Le sale así? Sí, profe. Genial. Sí, profe. Entonces, la constante de equilibrio es 1 cuando la concentración de reactivos y productos son iguales. Si la constante de equilibrio es 1, logaritmo de 1 es 0. Delta G estándar siempre va a ser 0, siempre que en el equilibrio la concentración de reactivos y productos sean iguales. Pero yo puedo seguir determinando la temperatura mediante esta ecuación que me relaciona delta H, delta S con la temperatura y delta G. ¿Está bien? Y si quiero pasar a grados Celsius, ¿cómo hago? ¿Cuánto me va a salir esa temperatura en grados Celsius? Esta animación se va muy rápido. ¿Cuánto le va a salir? Hay que restarle 273. ¿Y cuánto sale? Menos 152. 152. Muy bien. Entonces, sabemos que es 273 más grados Celsius, ¿sí? Yo tengo esta temperatura en Kelvin que es 120,75, eso es igual a 273 más grados Celsius. Yo lo que quiero es esto que está acá sumando va a pasar al otro miembro restando y va a ser 120,75 menos 273 y eso me sale 152,25 grados Celsius. ¿Está bien? Entonces, siempre ven como en el examen, por ejemplo, puede pasar eso. Les da el ejercicio y les da el resultado en grados Celsius. Y como medio, no sé, nos podemos confundir y no nos percatamos que uno está en Kelvin y el otro está en grados Celsius, entonces ambas respuestas pueden estar, ¿sí? Porque eso va a medir su capacidad de estar atentos en el examen. Entonces traten de no perder puntos en esas cosas, ¿sí? Vean bien. ¿Qué tal rindieron el jueves? Hablando de eso. Seminario nomás, ¿qué tal le fue? O sea, ¿les pareció que estuvo bien, estuvo difícil? Bien, profe, seminario, bien. Me alegro. El resto van a ir agarrándole la mano, no se preocupen, recién está empezando todo. Entonces, para que estén atentos de que el ejercicio les puede dar los datos en Kelvin, pero les pide las respuestas en grados Celsius. Entonces traten de manejar bien cómo convertir de una unidad media a otra. Si por ejemplo les da el ejercicio en calorías, pero el resultado les pide en joule, entonces cómo pueden hacer para cambiar y demás. Este ya es otro ejercicio. Calcular delta G para la hidrólisis del ATP a pH 7 y a 25 grados Celsius en condiciones de estado estacionario, que es análogo a lo que puede darse en una célula viva, en las que las concentraciones de ATP, ADP y fosfato inorgánico se mantienen igual a 1 por 10 a la menos 3 molar, 1 por 10 a la menos 4 molar, 1 por 10 a la menos 2 molar respectivamente. Delta G estándar fisiológico, porque yo estoy en condiciones análogas a la célula, va a ser igual a menos 7.700 calorías por mol. Me pide hallar delta G para la hidrólisis del ATP. Evidentemente, ustedes no tienen ni idea de lo que es la hidrólisis del ATP todavía. Entonces, le vamos a dar las reacciones. Así, cuando le pedimos estas cosas, le vamos a mostrar las reacciones para que no se sientan perdidos. ¿Está bien? La reacción de hidrólisis del ATP es ATP más agua, como su nombre lo dice, hidrólisis. ¿Sí? Lisa, rompe, para dar ADP más fosfato inorgánico. Eso tiene un valor de delta G estándar fisiológico de menos 7.700 calorías por mol. Entonces, me pide hallar el delta G. Yo sé que Q, como está acá, que está la ecuación que relaciona delta G con delta G estándar, más RT logaritmo de Q. Yo no estoy en el equilibrio, por ende, en lugar de llamarle K, le voy a llamar Q, cociente de reacción, ¿sí? Q es igual a producto sobre reactivo, ¿sí? Siempre producto sobre reactivo, cada uno de ellos elevado a su coeficiente estequiométrico.
Entonces, ¿cuáles son mis productos en esta reacción? ADP y fosfato inorgánico. Entonces, producto de los productos, ADP por fosfato inorgánico sobre reactivo. Agua no forma parte, nunca forma parte. Entonces, sobre ATP. Y esto es igual Q. ADP por fosfato inorgánico sobre ATP. Producto sobre reactivo. Entonces, delta G va a ser igual a menos 7700 más, otra vez, estoy en calorías, por ende voy a usar 1.987 por la temperatura 25 grados, 298, o sea, 273 más 25, 298, más logaritmo natural de producto sobre reactivo. ADP, ¿cuánto es el valor de ADP? 1 por 10 a la menos 4. Por fosfato inorgánico, que es 1 por 10 a la menos 2, sobre la concentración de ATP, que es mi reactivo, que es 1 por 10 a la menos 3. Hacen todo esto y les tiene que dar el valor de delta G. ¿Cuánto les sale? Profe, a mí me salió menos 11.790,26. Muy bien. Sí, así sale. ¿A todos les salió así? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces pueden hacer, por ejemplo, primero haciendo la división acá en el logaritmo, luego hacen toda esta multiplicación y por último, siempre hagan los más complejos y vayan a lo más simple. Siempre, si hay multiplicaciones, divisiones, logaritmos y demás, hacen todo primero eso y luego por último la suma o la resta. ¿Está bien? Entonces, delta G es igual a menos 11.790.3 calorías por mol. ¿Es correcto afirmar que en las condiciones dadas en el problema anterior, la reacción se encuentra en el equilibrio? ¿Y profe? No, o sea, no. Ay, me El valor, confundí. no, el valor de delta G es 0. En el ejercicio, acá está, delta G estándar fisiológico y delta G. Mirando estos valores de delta G, ¿puedo yo decir que la reacción está en el equilibrio? No está en el equilibrio. No, ¿Qué profe. pasa? Aquí iba a ser igual delta G si estaba en el equilibrio. A1. 0. A 0. Delta G va a ser igual a 0 si yo estoy en el equilibrio. Acá delta G tiene un valor de menos 11.790.3. No estoy en el equilibrio. A descartado. La reacción se encuentra más alejada del equilibrio que en condiciones estándar. Siempre que yo diga más alejada del equilibrio, significa que en valor es mucho más grande, mucho más negativo que en las condiciones estándar. Y siempre que sea más negativo va a estar más alejado del equilibrio. Siempre que el valor sea más grande. ¿Está bien? Entonces, la reacción se encuentra más alejada del equilibrio que en condiciones estándar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo puedo, qué es lo que tengo que mirar para decir eso? Miro el valor de las condiciones estándar. ¿Cuánto es el valor de delta G de la condición estándar? Menos 7.700. Y el delta G real es menos 11.790. ¿Cuál es el valor más grande?
7.700 o 11.790. 7.700. ¿Cuál está más alejado de cero? En Menos números, el 11.000. 11.000, profe, en números. Sí. En números, mirándole al número. ¿Quién es más grande? 11.790. ¿Sí? Entonces, si es más grande, evidentemente va a estar más alejado del equilibrio. Está más alejado de ser cero que de 7.700. ¿Entienden? Entonces, la reacción se encuentra más alejada del equilibrio que en condiciones estándar. ¿Por qué? Porque 7.700 es más pequeño que 11.000 y 7.700 en condiciones estándar. La reacción se encuentra más alejada porque es más grande que en condiciones estándar, ¿sí? Está más alejada del equilibrio. Si era al revés y esto era, si delta G estándar era 11.790 y delta G era 7.700, iba a ser el C. La reacción se encuentra menos alejada del equilibrio que en condiciones estándar, porque 7.700 es más pequeño que 11.000. ¿Está bien? ¿Se entendió esta parte? Sí, profe. ¿Sí? Un aumento en la carga energética de la célula, en este caso, traería como consecuencia. Y les da una serie de opciones. Para empezar, cuando hablamos de aumento en la carga energética, sabemos que el que nos da la moneda energética para nosotros es el ATP, ¿sí? Entonces, si yo digo que hay un aumento en la carga energética, ATP va para arriba. ATP es lo que aumenta, ¿sí? Porque sobre él recae la carga energética, ATP, ¿sí? Entonces, acuérdense, ¿dónde está ATP? Primero que todo, tengo que mirar que está entre mis reactivos y no entre mis productos, ¿sí? Entonces veo Q. Q era igual a producto sobre reactivo. ¿Qué pasaba si mis reactivos eran mayor? ¿Qué iba a pasar con Q y con ese logaritmo? Es menor. Sí. ¿Y qué pasaba con el logaritmo? Va a disminuir, profe. Va a disminuir Q. Y si disminuye Q, el logaritmo se vuelve más, tiende a ser más negativo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que si Q es pequeñito tiende a ser más negativo? Si es menor a 1, sí que es negativo el valor del logaritmo, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿De qué les dije? Sí, profe. Bueno, entonces, si mi reactivo está aumentando, mi denominador está aumentando, ¿sí? Entonces, este cociente se vuelve más pequeñito y si logaritmizamos, se vuelve negativo. Entonces, toda esa reacción de delta G igual a delta G estándar más RT logaritmo de Q, entonces también se va a volver más negativo, ¿sí? Porque esto se está volviendo más pequeñito y si logaritmizamos se está volviendo más negativo. Entonces, una delta G más negativa debido al aumento en la concentración de ATP, que es mi reactivo. O lo mismo puedo hacer pensando que, ¿qué pasa si aumenta ATP? ¿Hacia dónde se va a desplazar mi equilibrio? ¿Izquierda o derecha? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Derecha. Entonces, hacia la derecha. Entonces, ¿qué va a pasar con mi... ¿Se va a ver favorecida o no mi reacción directa? La reacción directa siempre es reactivo hacia productos, ¿sí? Acuérdense de eso, hacia la derecha. ¿Se va a ver favorecido o no? Se aumenta ATP. Sí. Se va a Sí. ver Sí, favorecida, profe. ¿sí? Y si se ve favorecida, delta G es más negativo. ¿Está bien? También lo pueden pensar así. Aumenta mi reactivo, el equilibrio se desplaza hacia la derecha, entonces ve favorecida mi reacción directa, ¿sí? Entonces, delta G es más negativo debido al aumento en la concentración de ATP. La respuesta es C.
¿Está bien? Siempre que hablemos de delta G más negativo o espontaneidad, siempre vamos a referirnos a la reacción directa, no a la inversa, a no ser que le aclaremos en el examen o en el ítem o en lo que sea que estamos hablando de la reacción inversa. Si no, siempre vamos a referirnos a la reacción directa. ¿Está bien? De izquierda a derecha. Estas cosas le tienen que quedar bien claro, porque el ejercicio no solamente va a ser así, matemático, de fórmulas y demás, sino también va a tener estas cosas, como para que pensemos un poquito, ¿sí? Entonces necesito que esté bien claro para ustedes esto. Se va a subir el ejercitario en su mayoría tiene ejercicios así. Si ustedes pueden desarrollar ese ejercitario, no va a haber nada fuera de lo común en el examen, fuera de eso. La variación estándar de energía libre de la hidrólisis del ATP a pH 7 es menos 7.7 kilocalorías por mol a 25 grados. La variación de energía libre en condiciones celulares puede ser hasta de menos 13.9 kilocalorías por mol. ¿Cuál es el valor de la relación ATP sobre ADP por fosfato inorgánico requerido para obtener tal variación de energía libre de hidrólisis del ATP? Entonces, lo primero que tengo que poner es mi reacción. ATP más agua para dar ADP más fosfato inorgánico. Yo sé que delta G fisiológico es igual a delta G estándar fisiológico más RT logaritmo de Q. Entonces, me da ya el valor de delta G, la variación de energía libre en condiciones celulares, por eso delta G, con el puso o con la comillita acá arriba. Entonces es menos 13.9 por 10 a la 3, simplemente de kilocalorías pasé a calorías, porque acá R está en calorías. Entonces yo quiero que todo esté en calorías. Entonces, menos 13.9 por 10 a la 3 calorías va a ser igual a menos 7.7 por 10 a la 3, también pasé de kilocalorías a calorías, más R, que es 1.987 por la temperatura a 25 grados, que es 298 Kelvin, por logaritmo de reactivo, de producto sobre reactivo, ADP por fosfato inorgánico sobre ATP. Estos dos son mis productos, esto es mi reactivo. Hago todo esto y despejo para saber cuánto sale esta proporción que está acá. ADP por fosfato inorgánico sobre ATP. ¿Cuánto sale? Ustedes ya saben hacer el despeje. Primero esto que está acá restando, puede pasar al otro miembro sumando. Entonces menos 13.9 por 10 a la 3 más 7.7 por 10 a la 3. Esto es igual a 1.987 por 298 por logaritmo de esta proporción. Producto sobre reactivo. Hago la resta y me sale menos 6.200. Luego, esto que está acá multiplicando, voy a pasar al otro miembro dividiendo. Menos 6.200 sobre 1.987 por 298. Le hago shift logaritmo a eso y voy a tener el valor de esta proporción. ADP por fosfato inorgánico sobre ATP. ¿Cuánto le sale? Puede ser 2,8 por 10 a la menos 5. Te digo. Sí puede ser. 2,835 por 10 a la menos 5. Muy bien. Pero eso es lo que me pide el problema. No, profe, tenés que dar la vuelta. Muy bien, tengo que invertir.
¿Y cómo puedo invertir? Y 1 dividido eso. Muy bien, porque acá, aunque no se escriba, hay un 1. Y yo, esto que está como denominador, quiero pasar como numerador, y esto que está como numerador, quiero pasar como denominador. Porque a mí no me pide la proporción ADP por fosfato inorgánico sobre ATP, me pide ATP sobre ADP por fosfato inorgánico. Entonces simplemente invierto esto y por ende invierto también esto. 1 sobre 2.835 por 10 a la menos 5. ¿Cuánto sale? 35.714,2. 35.268.46 me sale a mí. A mí también me salió eso, profe. 35.268,46. 2.835 por 10 a la menos 5. Bueno, pero ¿cuánto te salió a vos? No me acuerdo quién Yo no me lo- puse todo nomás, profe. Lo decimal, bueno. me salió mal. Es No, más. pero no importa. O sea, no. Sí, es esa variación de 273, 268, jamás va a importar. Por eso no se preocupe. ¿Se entendió entonces? Hasta acá estamos bien. Sí, profe. Sí, genial. Entonces, el valor negativo de delta G estándar en este caso significa que para que la reacción esté en equilibrio, ADP tiene que ser igual a ADP y eso tiene que ser igual a fosfato inorgánico y eso tiene que ser igual a un molar. En el equilibrio, ADP por fosfato inorgánico tiene que ser mayor a ATP. En el equilibrio, ATP debe ser mayor a ADP por fosfato inorgánico. En el equilibrio, ATP sobre ADP por fosfato inorgánico tiene que ser 35.268. Ninguna es correcta. Y para eso tenemos que simplemente saber esa relación que les dije al inicio, que relacionaba el delta G estándar con la constante de equilibrio. Que si el delta G estándar era negativo, la constante de equilibrio era mayor a 1. Si el delta G estándar era positivo, la constante de equilibrio era menor a 1. Y de acuerdo a eso, ¿qué les parece a ustedes? Que para que S sea negativo, para que delta G sea negativo, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que ser mayor a qué? Primero tengo que identificar mis productos y tengo que identificar mis reactivos. Y a partir de ahí puedo decir, acuérdense de la ecuación. Delta G estándar igual a menos RT logaritmo de la constante de equilibrio. ¿Sí? Y acuérdense que la constante de equilibrio es productos sobre reactivos, cada uno de ellos elevado a su coeficiente estequiométrico. Y a partir de ahí quiero que me digan, ¿qué va a pasar si acá mis reactivos son mayores a mis productos? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser esta constante de equilibrio? ¿Va a ser pequeña? ¿Va a ser mayor, menor que 1? Sí, menor que 1. Si mi denominador es mayor a mi numerador, ¿verdad? Porque acuérdense que arriba va productos, abajo va reactivos. Si mi reactivo está siendo mayor que mi producto, o sea, mi denominador es mayor que mi numerador, esto se vuelve más pequeñito. Y logaritmo de un número que es menor a 1 me da negativo, ¿verdad? Y negativo por negativo va a ser positivo. Pero ¿qué pasa si mis productos son mayores a mis reactivos? Numerador mayor que mi denominador.
Entonces, esta constante va a ser mayor a 1, por ende siempre va a ser positivo. Positivo por negativo va a ser negativo, ¿verdad? Y delta G va a ser negativo. Entonces, a partir de ahí, para que delta G sea negativo en el equilibrio, yo tengo que tener mayor reactivo o mayor producto. Mayor cantidad de reactivo, mayor Producto. concentración de producto de reactivo. Producto. Mayor cantidad de productos. Muy bien, mayor concentración de productos. ¿Y cuáles son mis productos en esa reacción? En esta reacción. ATP. Ah, no. ADP, ADP por fosfato fosfato inorgánico. inorgánico y ATP es mi reactivo, ¿verdad? En esta ecuación, en esta reacción. Entonces, ¿cuál de estas opciones para ustedes es la más correcta? ¿Ve? La B, ¿verdad? Burro. En el equilibrio, ADP por fosfato inorgánico tiene que ser mayor a ATP, porque estos son mis productos y este es mi reactivo. Si esto siempre va a ser mayor a esto, la constante de equilibrio siempre va a ser mayor a 1 y siempre va a ser positivo, y positivo por negativo, negativo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Genial. Calcular la variación de energía libre de la reacción catalizada por la enzima fosfoglucomutasa. Si las concentraciones a 37 grados y pH igual a 7 en el tejido muscular del diafragma son glucosa 6-fosfato igual a 1 por 10 a la menos 4 molar y glucosa 1-fosfato igual a 3 por 10 a la menos 5 molar. La constante de equilibrio de la reacción es 17 y la reacción catalizada por dicha enzima es glucosa 1-fosfato para dar glucosa 6-fosfato. Entonces, lo primero que hago es cambiar mi temperatura. Como a mí me da 37 grados, yo quiero pasarlo a Kelvin porque en todas estas ecuaciones que estamos usando no se utilizan temperaturas en grados Celsius, sino en Kelvin. Entonces, 37 más 273 me da 310 Kelvin. A partir de ahí, lo que hago es determinar delta G estándar porque ya tengo la constante de equilibrio que es 17. Entonces, delta G estándar va a ser igual a menos RT logaritmo de 17. Como estoy otra vez, acá puedo usar cualquiera. ¿Ven? Como no tengo ningún dato que me dé en calorías o en joule, puedo usar cualquiera de las dos, ya sea 8.315 o 1.987. Pero como estamos usando ya todo en calorías, vamos a usar nomás ese. Entonces, delta G es igual a 1.987 negativo 1.987 por mi temperatura, que es 310, por logaritmo de 17. ¿Cuánto le sale delta G estándar? Menos 5,6 puede ser. No, Menos 1745,1. ese sí. Menos 1.987 por 310 por logaritmo natural de 17 menos 1745,17. ¿Sí? Calorías por mol. Ya tengo delta G estándar, pero a mí me pide la variación de la energía libre catalizada a pH 7 a 37 grados, es decir, lo que yo necesito de delta G real, ¿sí? ¿Cuál era esa ecuación que me relacionaba delta G estándar y delta G real? ¿Se acuerdan? Delta G real es igual a delta G estándar por R por T por Q. Más, sí, Sí, más RT, más más era. RT logaritmo de Q. Logaritmo de Q. Genial. Entonces, yo tengo todo. Tengo delta G estándar, que lo acabo de calcular. Tengo R, que es 1.987. Tengo la temperatura, que es 310. Y Q lo hago producto sobre reactivo. ¿Cuál es mi producto? Glucosa 6-fosfato. Es decir, 1 por 10 a la menos 4. Sobre mi reactivo, que es glucosa 1-fosfato, que es 3 por 10 a la menos 5.
Simplemente reemplazo todo y voy a tener el valor de delta G. ¿Cuánto le sale? Delta G fisiológico es igual a menos 1745,17 más 1,987 por 310 por logaritmo de 1 por 10 a la menos 4 sobre 3 por 10 a la menos 5. Puede ser menos 1000, 1003, por sí, ahí. coma 55,8. Sí, 1003,54 calorías por mol. Muy bien. Entonces, en este caso, lo que ocurre es que en las condiciones reinantes en la célula, la reacción es más favorable que en condiciones estándar, puesto que producto es mayor a reactivo. La reacción es más favorable que en condiciones estándar, puesto que el reactivo es mayor a productos. La reacción es menos favorable que en condiciones estándar, puesto que producto es mayor a reactivos. La reacción es menos favorable que en condiciones estándar, puesto que el reactivo es mayor a productos. Ninguna es correcta. Primero que todo, lo que yo haría es vería si cuál es más favorable o no, ¿verdad? Si es más favorable o no que en condiciones estándar. Este es el valor de delta G real, que es menos 1003,54. Y este es en condiciones estándar, menos 1745,17. ¿Cuál es más favorable? En condiciones estándar. Entonces, primero que todo veo que la respuesta puede estar entre C y D. La reacción es menos favorable que en condiciones estándar, ¿sí? Porque en condiciones estándar es más favorable. Entonces, la reacción, o sea, las condiciones reinantes en las células son menos favorables que en condiciones estándar, porque este valor es más pequeñito que este valor, ¿sí? Por ende, este es más negativo, es mucho más favorable que este, que es menos negativo, ¿sí? Ya identifiqué, puede ser C o puede ser D. Y a partir de ahí veo qué tengo más. Y en este caso no va a ser difícil ver porque yo tengo los valores acá plasmados. 1 por 10 a la menos 4 y 3 por 10 a la menos 5. Glucosa 6-fosfato, que es 1 por 10 a la menos 4, es mi producto. Y glucosa 1-fosfato, que es 3 por 10 a la menos 5, es mi reactivo. Entonces, mirando ambos valores, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿C o D? La C. La reacción es menos favorable que en condiciones estándar, puesto que productos es mayor a reactivos. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, Sí. Muy bien, genial. Porque 1 por 10 a la menos 4 es mayor que 3 por 10 a la menos 5. ¿Está bien? Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Viste que vos, o sea, vos tenés que comparar tu delta G estándar con tu delta G fisiológico. sí, Y yo siempre voy a mirar el número. Y si mi delta G o sea, mi delta G estándar es mayor, entonces quiere decir que es más favorable mi delta G estándar, ¿verdad? exacto, sí, Ah, así ok. mismo. Por eso les dice, solamente en la forma de expresar lo que les puede confundir, porque dice, lo que ocurre en las condiciones reinantes en la célula es que la reacción es menos favorable en esas condiciones que en condiciones estándar. Sí, ¿verdad? Porque 1003 es más pequeñito que 1745 que es en condiciones estándar. Entonces, por esto es menos favorable que esto. ¿Sí? Mirando Ok. solamente. Mientras más alejado esté de cero o más alejado esté o cuanto más grande sea el valor, más favorable es y más negativo sea, ¿verdad? Obviamente, ¿sí? Mientras más negativo sea, más grande sea el valor, más favorable es. En este caso, como les decía, no hay problema porque ustedes pueden ver ya cuánto es la concentración de reactivo y de producto porque lo tienen plasmado acá. Pero ¿qué pasaba si no? Y si yo tenía que pensar, ¿tenía sentido que yo diga que el producto es mayor que reactivo y por eso es menos favorable? ¿Qué pasa si producto es menos que reactivos con Q?
Si producto es más que reactivos con Q. ¿Qué pasa? ¿Se vuelve más? Ay, ¿se vuelve más grande o más pequeña? Si mi numerador es mayor a mi denominador. Más grande. Es más grandecito. Entonces, su logaritmo va a ser más positivo, menos positivo, más negativo. ¿Cómo va a ser su logaritmo? Si es No. mayor a 1. Más positivo. Más positivo. Entonces, positivo por positivo, más positivo, y con este negativo evidentemente se van a restar. Por ende va a ser mucho más pequeño que este. Pero ¿qué pasa si acá yo tengo más denominador que numerador? ¿Cómo va a ser el valor de Q? Menor que 1, ¿verdad? Y si es menor que 1, su logaritmo va a ser negativo. Negativo por positivo, negativo. Y si se resta con este negativo otra vez, o sea, negativo y negativo se van a sumar, el valor va a ser un valor mucho más grande y más negativo. ¿Entienden? Es así como tienen que pensar. ¿Se entendió? Sí, profe. Genial. Bueno, pasamos al otro. El aumento de la insulina en respuesta a una ingesta de alimentos ricos en hidratos de carbono tendrá como efecto. Primero que todo, lo que hace la insulina es meter la glucosa a la dieta, la glucosa que viene de los carbohidratos. ¿Está bien? Lo mete en la célula, ahí se fosforila a glucosa 6-fosfato. Mediante la fosfoglucomutasa ocurre ese paso de glucosa 6-fosfato, glucosa 1-fosfato, glucosa 6-fosfato, y luego la glucosa 1-fosfato otra vez se almacena en forma de glucógeno y se guarda como reserva. ¿Está bien? Entonces, lo que yo tengo que saber es que qué va a pasar si yo aumento, si hay un aumento de insulina en respuesta a la ingesta de alimentos ricos en hidratos de carbono. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a aumentar? ¿Mis reactivos o mis productos? Tu reactivo. Acá. Producto. Va a aumentar Producto. glucosa 6-fosfato. Y glucosa 6-fosfato es mi producto, ¿sí? Es mi producto. Entonces, si yo aumento mi producto, ¿hacia dónde se va a desplazar mi equilibrio? Hacia la izquierda. Izquierda. Muy bien, hacia la izquierda. Entonces, ¿cuál es la reacción que se ve favorecida? ¿La directa o la inversa? La La inversa. inversa. Muy bien, y yo estoy hablando acá en términos siempre, que yo les dije hace rato, que si yo no hablo en términos de reacción inversa, siempre voy a estar hablando en términos de reacción directa, si no está plasmado. Entonces, si lo que está favorecido es mi reacción inversa, ¿qué pasa con mi directa? Está menos favorecido, evidentemente. Entonces, ¿cuál de estas opciones marcarían ustedes pensando así? ¿La A, la B, la C, la D o la E? La D, profe. ¿Estamos todos de acuerdo? Si delta G es menos negativa, la reacción se hace menos favorable. Sí, Si rindiéramos juntos, marcaría lo que me dijiste. Una delta G menos negativa y la reacción se hace menos favorable, porque la reacción que está siendo favorable es la inversa. Por ende, delta G menos negativo es menos favorable para la reacción directa. ¿Está bien? Entonces la respuesta es la D. Profe, Sí. yo no entendí por qué aumenta producto. No, porque eso es lo que hace la insulina nomás al meter a la célula.
la glucosa se fosforila en glucosa 6-fosfato. Y en ese caso, en esta reacción de la fosfoglucomutasa, tu reactivo siempre va a ser glucosa 1-fosfato y tu producto va a ser glucosa 6-fosfato. Solamente por eso. O sea, no es o sea, fíjate en esta reacción nomás, acá, en esta reacción. Tu reactivo es glucosa 1-fosfato, tu producto es glucosa 6-fosfato. Si vos haces una ingesta de carbohidratos, la glucosa entra a la célula gracias a la insulina, ¿sí? Y vas a tener mucha glucosa 6-fosfato. Por ende, ¿qué tenés como glucosa 6-fosfato acá? Que es tu producto. Si tu producto aumenta, tu equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Entonces, la reacción que se ve favorecida es la inversa. Lo mismo podemos pensar si nuestro producto es mayor, nuestro numerador es mayor. Entonces, si nuestro numerador es mayor, Q se vuelve más grandecito, mayor a 1, por ende el logaritmo es más positivo y delta G se vuelve menos negativo. Ya, ahora sí, profe, gracias. No es nada. Profe, si la respuesta decía delta G es más positivo, también estaría bien, ¿verdad? Sí, también estaría bien. Pero no sabemos pues si no va a salir positivo. Pero sí, también estaría bien. Sería más positivo que menos negativo. Más positivo, sí, estaría bien. Porque tiende a ser más positivo que negativo. Pero muchas veces le ponemos más negativo o menos negativo porque como los dos le sale negativo normalmente, pero sigue siendo espontáneo, ¿verdad? Solo que uno es más favorable que otro, entonces como para que no se confundan en términos, le ponemos que es menos negativo o más negativo. Solamente por eso. ¿Está bien? Sí, profe. Genial. Bien. La cantidad total de adenilato en un cultivo de células de linfosarcoma se encontró que estaba formada por ATP 1 por 10 a la menos 3 molar, ADP 3 por 10 a la menos 4 molar, AMP 1 por 10 a la menos 4 molar. Calcular la carga energética de las células. Y B, suponiendo que los nucleótidos de adenina están en equilibrio mediante la reacción de adenilato quinasa, calcular la constante de equilibrio de la reacción. Siempre que van a hablar de carga energética celular, van a acordarse de esta fórmula. ATP más la mitad de ADP sobre concentración de ATP más concentración de ADP más concentración de AMP. ¿Sí? Normalmente esta carga energética celular varía entre 0,6 y 0,9 por ahí. Si es, por ejemplo, 0, significa que yo tengo todo en forma de AMP. ¿Sí? Y si es 1, que es lo máximo que puede tener, significa que yo tengo todo en forma de ATP y la carga energética celular es máxima, porque está todo en forma de ATP. Pero normalmente oscila entre 0,9, 0,6, 0,7. Entonces, simplemente es, odio estas animaciones que se van muy rápido, no sé por qué me pasa eso. Entonces, simplemente es sustituir carga energética celular, entonces me aprendo de memoria. Concentración de ATP más 1/2 de la concentración de ADP sobre ATP más ADP más AMP. Entonces, ATP es 1 por 10 a la menos 3, más 1/2 de ADP, que es 3 por 10 a la menos 4, sobre ATP 1 por 10 a la menos 3, más 3 por 10 a la menos 4, que es ADP, más AMP, que es 1 por 10 a la menos 4. Hago todo esto y me dicen cuánto me sale mi carga energética celular. Este es simplemente otro tipo de ejercicio, solamente para, como estábamos hablando de ATP, para que vean que hay otros tipos de ejercicios. ¿Puedes decir 0,82, profe? Sí, así mismo, 0,82 sale la carga. ¿Le sale a Qué todos guapo. así? 0,82. Entonces, me dice el siguiente: suponiendo que los nucleótidos de adenina están en equilibrio, mediante la reacción de la adenilato quinasa, calcular la constante de equilibrio. Y acá es simplemente, yo no tengo valor de delta G acá, ¿sí?
Entonces, ¿cómo puedo hacer, profe, si no tengo valor de deltaje estándar y deltaje estándar es igual a menos RT logaritmo, la constante de equilibrio? Y nada, ¿a qué era igual la constante de equilibrio también? A producto sobre reactivo. Muy bien, cada uno de ellos elevado a su coeficiente estequiométrico. Entonces, va a ser constante de equilibrio igual a ADP, como hay un 2 acá como coeficiente estequiométrico, evidentemente va a estar elevado a la 2, sobre ATP por AMP, que son mis reactivos. Yo tengo el valor de cada uno de ellos, entonces puedo determinar tranquilamente mi constante de equilibrio. ¿Cuánto me sale? ¿0,9? Muy bien. 0,9. Y eso es todo por este ejercicio. Ahora vamos a ver un poquito de reacciones acopladas, que muchas veces cuando las reacciones son desfavorecidas termodinámicamente, es decir, tienen un delta G positivo, yo lo puedo acoplar a otra reacción que sea exergónica, que sea muy negativo. Entonces, de esa manera, la suma algebraica de las reacciones individuales, ¿verdad? Porque si yo tengo dos reacciones, evidentemente la suma de la reacción total, o sea, la delta G de la reacción total va a ser la suma de ambos, ¿sí? Entonces, eso me tiene que dar negativo. Por eso es que yo tengo que acoplar, si tengo una reacción que es termodinámicamente desfavorable, es decir, con un delta G positivo, lo tengo que acoplar a otra reacción que tenga un delta G mayor en valor y ese sea negativo, ¿sí? Y de esa manera puedo llevar a cabo mi reacción. O también mediante hidrólisis de moléculas que sean ricas en energía, por ejemplo la ATP. Para que yo pueda acoplar una reacción, tengo que tener un intermediario común. Si yo no tengo un intermediario común, como vimos en las preclases allá en febrero, entonces lastimosamente yo no voy a poder acoplar ninguna reacción. Yo tengo que tener un intermediario común para que pueda acoplar mis reacciones. En este caso, por ejemplo, tengo A para dar B, tiene un delta G de más 10, es decir, es desfavorable. Y luego tengo otra reacción que es B para dar C, acá tengo un intermediario común que es B. Entonces, esto tiene un delta G negativo, que es bastante favorable, ¿sí? Entonces, menos 30 más 10 me da menos 20. Mi reacción sí se puede llevar a cabo si es que yo la acoplo. Si yo no la acoplo, no se va a poder llevar a cabo porque tiene un valor positivo, ¿sí? Entonces, si la acoplo y con una reacción que es más exergónica que ella, en valor tiene que ser mayor y obviamente el signo tiene que ser negativo para que la sumatoria me dé un signo negativo con el valor, ¿sí? Porque si lleva siempre que hagan una suma, tiene que llevar el signo del mayor. Si esto es un número que no es mayor a esto, evidentemente mi valor me va a salir otra vez positivo y no me sirve nada el acople de reacciones que realice. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto. La delta G a 37 grados, la hidrólisis ATP es menos 7.700 calorías por mol. Y la delta G estándar fisiológica, la hidrólisis de la glucosa 6-fosfato, es menos 3.138 calorías por mol. A partir de esta información, calcular la delta G estándar fisiológica, la constante de equilibrio para la reacción entre ATP y glucosa, que está catalizada por la enzima hexoquinasa. ¿Sería posible la síntesis de ATP a partir de la hidrólisis de glucosa 6-fosfato? Entonces, lo primero que hago es mi reacción, PAS, hidrólisis ATP. ATP más agua para dar ADP más fosfato inorgánico. Tiene un delta G estándar fisiológico de menos 7.700 calorías por mol. Luego tengo la hidrólisis de mi glucosa 6-fosfato. Glucosa 6-fosfato más agua para dar glucosa más fosfato inorgánico. Tiene un delta G estándar fisiológico de menos 3.138 calorías por mol, como me dice mi ejercicio. Luego, lo que me dice es que quiere saber delta G estándar fisiológico, la constante de equilibrio para la reacción entre la glucosa y el ATP que está catalizada por la hexoquinasa. ¿Cuál es esa reacción? Es glucosa más ATP para dar glucosa 6-fosfato más ADP. Esta es la reacción que cataliza la hexoquinasa. Entonces,
yo tengo estas dos reacciones y quiero esta. ¿Qué tengo que hacer yo para determinar el delta G de esta reacción y obtener esta reacción? Teniendo estos dos como base. ¿Qué puedo hacer? Acá ATP está como reactivo y acá también, ¿verdad? Lo dejo así mismo. Pero ¿qué pasa acá? Acá glucosa está como producto, mientras que acá el que yo quiero está como reactivo. Glucosa 6-fosfato acá está como reactivo y en el que yo quiero está como producto. ¿Qué puedo hacer? Vas a dar la vuelta. Voy a a tu invertir. delta G. Voy a invertir la reacción. Eso lo puedo hacer. Invierto la reacción. Cuando yo invierto la reacción, lo único que tengo que hacer es cambiar el signo del delta G. En lugar de ser negativo, va a ser positivo. ¿Sí? Entonces, ATP más agua más ADP más fosfato inorgánico lo copio a sí mismo. Porque ATP acá en la reacción que yo quiero está como reactivo y acá también. Pero acá no. Lo que hago es invertir. Entonces, glucosa más fosfato inorgánico, que antes estaba como producto, ahora yo lo invierto, va a estar como reactivo y me va a dar glucosa y fosfato más agua, que antes estaba como reactivo y ahora va a estar como producto. Como yo invertí, evidentemente tengo que invertir también el signo de mi delta G. En lugar de ser negativo, va a ser positivo, más 3138. Lo único que hago acá ahora es eliminar los intermediarios para que no me aparezcan en mi reacción final. Acá, ¿cuáles puedo eliminar con cuáles? Agua y PI. Agua se va con agua porque en este están como reactivo y acá como producto. Entonces se pueden eliminar. PI, que es fosfato inorgánico, también. Acá está como reactivo y acá como producto. Se pueden eliminar. Entonces, mi reacción global me queda ATP más glucosa para dar glucosa 6-fosfato más ADP. ¿Sí? ¿Y qué hago con los delta G? ¿Cuánto me va a salir mi delta G estándar fisiológico de mi ecuación general? De Menos 4562. Negativo. menos 4562 negativo. Muy bien. Calorías por mol. ¿Se entendió lo que hice? Sí. Sí. Bueno. ¿Los demás entendieron? Si uno más me dice que sí, voy a estar feliz. Sí, profe. Gracias. Entonces, ahora cómo voy a terminar mi constante de equilibrio. ¿Por qué fórmula? ¿Por qué ecuación? Tengo delta G estándar, ¿verdad? Que es 4562. Tengo la temperatura. Delta G es igual a menos RT por logaritmo natural de la constante de equilibrio. Muy bien. Y ahí, ¿cuánto me sale mi constante de equilibrio? Es simplemente reemplazar en todo y despejar logaritmos después. Uno puede ser. Vamos a ver. 1562. $1,646,2 me sale a mí. Entonces, delta G es 4562 negativo. R es 1.987 por 310, que es mi temperatura en Kelvin, que es 37 en grados Celsius más 273, me da 310, por logaritmo de la constante de equilibrio. Esto que está acá aplicando va a pasar dividiendo menos 4562 sobre menos 1.987 por 310.
esta división, perdón, negativo se va con negativo, me queda 7.406. Ship logaritmo de eso me da 1646.2. ¿Le sale así? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Y lo que me pide ahora es, ¿sería posible la síntesis de ATP a partir de la hidrólisis de la glucosa 6-fosfato? Entonces, lo que hago es, glucosa 6-fosfato lo dejo así mismo porque me dice a partir de la hidrólisis de la glucosa 6-fosfato. Entonces, se hidroliza la glucosa 6-fosfato, me da glucosa más fosfato inorgánico. Pero me dice síntesis de ATP. Entonces, ¿dónde tiene que estar el ATP si yo lo quiero sintetizar? Si yo lo quiero producir, ¿dónde tiene que estar ahora el ATP? En los reactivos. En los, Reactivos. si yo lo quiero Productos. producir, en los productos, ¿sí? Yo lo quiero sintetizar. Entonces va a estar en los productos. La reacción que voy a invertir ahora es esta de arriba, ¿sí? ADP más fosfato inorgánico para dar ATP más agua. Entonces, en lugar de ser menos 7700, va a ser 7700 positivo. A simple vista, yo ya veo que me va a salir positivo. ¿Por qué? Porque el signo del mayor es positivo. Al hacer la resta me va a salir positivo, es decir, ¿sería posible la síntesis de ATP a partir de la hidrólisis de glucosa 6-fosfato? No sería posible porque me sale un valor positivo para delta G. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Estadísticamente, si uno nomás me dice que sí, no se entendió mucho. Sí, profe. Bueno, 2. En fin. En este caso, por ejemplo, ¿sería posible la síntesis de ATP? ¿Por qué cambié el ATP? Porque quiero sintetizarlo. Y si yo lo quiero sintetizar, tiene que estar en mis productos. ¿Está bien? Entonces, síntesis de ATP, síntesis de glucosa 6-fosfato tiene que estar en el producto. Síntesis de fulano, tiene que estar ese fulano en el producto. Porque yo lo quiero sintetizar. Entonces, tiene que aparecer en mi producto. ¿Está bien? Sintetizar es producir. Entonces, por eso es que cambié ATP. Esta ecuación que está acá. Y al invertir esta ecuación, invierto también el valor, o el signo, mejor dicho, de delta G estándar. Y como la sumatoria me va a dar el valor, el signo del mayor, más 7700 menos 3138, me va a salir el mismo valor que acá, pero con el signo cambiado, positivo. Por eso no es posible. Y creo que hasta acá vamos a llegar porque ya es las 11:23 y ustedes también tienen que recuperar las preguntas cruzadas con la profe Fátima ahora. Entonces, igual de todos modos, vamos a sí o sí luego, subir una clase grabada. Posiblemente va a ser desde acá porque la profe Fati no pudo terminar con las otras secciones. A partir de va a ser la clase grabada, entonces los van a volver a escuchar. ¿Está bien? Nos faltó un ejercicio más de esta parte, que es que es exactamente lo mismo, es simplemente intercambiar si es necesario, de acuerdo a lo que me pide el ejercicio. Y uno más que va a ser de transporte activo, que también va a estar en el PPT grabado. De todos modos, la próxima semana vamos a tener solamente las entregas de los casos del 5 al 8. Entonces, si por ahí ustedes estuvieron mirando, no les quedó claro con la clase grabada, podemos seguir viendo algunos ejercicios de esta parte. ¿Está bien? Todo depende de ustedes nada más. No queremos tampoco forzarles a nada, solo porque
o sea, en el cronograma están las entregas, entonces los demás tendrían libre como para estudiar, pero si por ahí quieren hacer como un repaso o lo que sea de esta partecita de seminario de bioenergética, lo podemos hacer. Ya van a hablar con su delegada y su delegada nos va a decir a nosotros. ¿Está bien? Espero que tengan una buena semana, estudien mucho y vamos a subir el ejercitario con el PPT grabado para poder guiarles. Y eso, vamos a subir también los casos del 5 del 5 al 8 para que puedan realizar sus consultas durante toda la semana. Hasta el viernes van a tener para consultar sin problema. ¿Está bien? Que estén bien, chicos. Nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Profe, una pregunta. Los que Sí. convalidamos los casos clínicos tenemos que entrar igual a las preguntas que son. No es necesario. No es necesario que entren, no es obligatorio también. Yo no les obligaría a los que expusieron porque a ustedes no se les va a preguntar. ¿Está bien? Simplemente es Gracias, para profe. los demás. Dale, chicos. Gracias, profe. Chao, Chao, chao. chao.